Cordial saludo para los participantes en el Diplomado de Estilo de Vida Digital, Incorporación de las TIC para el mejoramiento de la productividad. Estamos trabajando el primer módulo que hace referencia a la evolución de las TIC. Ya estamos en la segunda semana. Recordarles que el conferencista, quien les habla, Sergio Arturo Medina Castillo, con estudios de pregrado en Ingeniería de Sistemas, de especialización en informática para docentes y de maestría en gestión de la tecnología educativa, con más de 32 años de experiencia en academia, investigación y gestión tecnológica. Entonces vamos a trabajar la segunda temática, el segundo tema, la segunda semana de este diplomado y de este módulo de evolución de TIC, y en este caso vamos a hacer referencia a un tema que se llama los actores en el proceso de estilo de vida digital, del cual ya en la primera semana hemos hablado un poco de alguno de ellos. Aquí haremos otro acercamiento más mientras llegamos al tercer tema, que ya es el modelo cibernético de educación. Entonces vamos a hablar de los actores en el proceso de estilo de vida digital. Básicamente lo que se pretende en este capítulo, ¿cierto? Como tal, ¿cierto? Digamos la filosofía o el objetivo de este capítulo, como lo manifestamos aquí en el material, es que logremos contextualizar de los personajes, de los actores que hacen parte de este nuevo escenario de vida digital, ¿cierto? De este nuevo estilo de vida digital, de cómo interactúan con las tecnologías de la información y la comunicación TIC, con las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento TAC y las tecnologías del empoderamiento y la participación T. La idea es conocer cuáles son esos personajes, esos actores que hacen parte de este proceso. Entonces vamos a comenzar con uno que ya hemos hablado, hemos mencionado en instancias anteriores, que es acerca inicialmente del Homo Cyberneticus o del nativo digital, ¿cierto? Vamos a hacer un poquito más de referencia en estas personas, ¿cierto? Para que podamos como tener mayor claridad. En ese orden de ideas vamos a hablar inicialmente, repito, del Homo Cyberneticus como tal, y vamos a decir cosas que ya hemos mencionado, pero queremos recalcarlas, reforzarlas. Primero que todo, hacer referencia a que es uno de los actores principales dentro de este escenario de estilo de vida digital que nos encontramos viviendo hoy en día. El Homo Cyberneticus o nativo digital, ¿cierto? Habíamos dicho que son esos seres humanos que nacieron al final, finales de la década del 80 y en la década del 90 sobre todo, que son esas personas que conocemos o que muchas veces mencionamos como que tienen un chip de tecnología incorporado en su cerebro, ¿cierto? Y que logran integrar de una manera muy sinérgica la inteligencia propia natural con la inteligencia artificial de las máquinas, logrando así mediar todo su proceso de vida a través de tecnología, ¿cierto? Esos son los famosos Homo cibernéticos o nativo digital, ¿cierto? Como tal. Ese Homo cibernéticos, también habíamos mencionado, vamos a reforzarlo acá, es aquella persona que nació por la evolución de muchos elementos, como por ejemplo el desarrollo de la cibernética, ¿cierto? El control del hombre sobre la máquina y el generar unos procesos muy tecnológicos, como el caso de los cajeros automáticos, el caso del ciberespacio y el manejo de la comunicación, del trabajo, mediados por tecnología. Entonces, ese nativo digital o Homo cibernéticos son personas que tienen esa facilidad, ¿cierto? Que logran esas tecnologías, hacerlas parte de su vida y lograr que puedan cambiar ese escenario de vida de todo ser humano como tal. De ese Homo cibernéticos, o nativo digital, digamos que el Homo cibernético fue el primer acercamiento a ese tipo de personas que estamos mencionando, y Homo cibernético es una palabra que acuñó un doctor en pedagogía chileno llamado Marcelo Careaga, ¿cierto? Que logra dar esas características tecnológicas, esas características de inteligencia artificial con inteligencia natural, y que luego en el 2001 el autor estadounidense Mark
Prensky lo llamó como nativo digital, que ya es un término un poco más comercial, más socializado en los últimos años, para hacer referencia al mismo elemento, a la misma persona, al mismo Homo cibernéticos. Y por otro lado, el otro actor, además del Homo cibernéticos o nativo digital, es el inmigrante digital, ¿cierto? Que es aquella persona que no tiene ese contexto tecnológico en su vida, en su nacimiento y en su vida, ¿cierto? Que se crió en otro escenario totalmente fuera de tecnología, todo era muy natural, todo era muy manual, todo era muy de contacto presencial, y son personas que obviamente tienen esa dificultad para ese aprendizaje de la tecnología. Entonces, según Prensky, el creador del nativo digital, que concuerda mucho con las características que da el doctor Careaga de Homo cibernéticos, ¿cierto? El nativo digital nace en un contexto tecnológico. Su gestación, su nacimiento, su vida desde pequeño está totalmente relacionado con tecnología, ¿cierto? Está relacionado con el internet, con el ciberespacio, con los televisores, con los celulares, con todo ese contexto tecnológico que hace que su vida sea mediada totalmente por tecnología. Es una persona que nace entendiendo el concepto tecnológico, que nace en un contexto en donde la tecnología es factor predominante, es factor de evolución, y por ello pues obviamente tiene esas características de facilitársele mucho el uso de la tecnología en su vida. Prensky también define al ser humano como un blanco cambiante, es decir, él dice que la tecnología lo cambia constantemente, que la tecnología hace que las personas cambien en periodo de corto muy rápido, ¿no? En 10, 5 años hay nueva tecnología y hay nuevos seres humanos que están mezclados con ese tipo de tecnología importante. También se dice que ese nativo digital, ¿cierto? Es una persona que, a diferencia del inmigrante, que es muy manejo de texto, es una persona que prefiere imágenes sobre texto, que es más de manejo de iconos, ¿cierto? De manejo de imágenes, es más multitarea, ¿no? Que no lo es el inmigrante. El inmigrante es una persona que maneja una tarea en particular, es muy secuencial, es muy consecutivo. El nativo digital puede manejar multitareas, él puede estar escuchando música, viendo televisión, entrando a una red social y haciendo una tarea en el computador. Entonces maneja ese concepto de hacer muchos procesos al mismo tiempo de una manera muy sencilla y de una manera muy digamos así, sinérgica como tal, que no lo tiene digamos, el Homo cibernéticos. Además, ese nativo digital tiene un concepto muy importante de la gamificación de los procesos, ¿no? Es decir, la gamificación, para que nos quede claro ese concepto, como lo encontramos acá, la gamificación es el proceso de incorporar juego en las actividades para apoyar y motivar. Es el proceso de la lúdica, ¿cierto? De la incorporación de los elementos lúdicos y de juego al proceso normal de vida. Entonces, por eso es que ellos trabajan ese tipo de cosas frente a un trabajo mucho más formal o serio, como lo manejaba el inmigrante digital. Entonces, por eso es que ese tipo de personas logran entender un poco más el avance tecnológico e incorporarlo a su vida natural. El otro participante o el otro actor de este proceso es el inmigrante digital, en el cual pues yo soy un exponente de ese tipo de personas, ¿no? Somos personas que no nacemos en el boom tecnológico, que nos criamos en un ambiente muy natural, muy presencial, muy consecutivo, ¿cierto? Donde la tecnología pues básicamente no entró a ser parte fundamental de nuestro proceso. La televisión llegó cuando ya éramos adultos, entonces básicamente ese inmigrante digital, que son personas nacidos antes del 90, antes del 80, son personas que nos ha tocado involucrarnos con la tecnología, aprenderla, ¿no? Entonces obviamente ese aprendizaje pues ha sido bastante difícil para muchas personas, ¿cierto? Ha generado muchos tropiezos,
ha generado lo que llaman el analfabetismo digital, ¿cierto? En donde poco a poco nos vamos quedando con base en el desarrollo tecnológico, porque el avance tecnológico es muy fuerte y nosotros avanzamos un poco más lento, somos muy deductivos, muy cuadriculados en nuestra parte mental, ¿cierto? Somos muy moldeados a un paso a paso, a un manejo secuencial, ¿cierto? Aprendemos bajo conocimientos preadquiridos, requisitos, que nos hace un poco difícil, ¿no? El manejo de nuestra vida en este mundo moderno. Esto que acabamos de mencionar genera algo que se llama la brecha digital, ¿cierto? La brecha digital es básicamente eso, ¿no? Es básicamente ese analfabetismo digital que encontramos en esos inmigrantes digitales que todavía están gobernando el mundo en muchos campos políticos, económicos, sociales, ¿cierto? Y que ven con mucha dificultad involucrarse en los procesos tecnológicos, en las TIC, en las TAC, en las TED, ¿cierto? Esa brecha digital es complicada porque no le es fácil a ese inmigrante digital aprender las tecnologías. Entonces, en ese sentido, le es más difícil, ¿no?, accesar las tecnologías, y por eso pues se va quedando, se va relegando, ¿cierto?, como ese concepto. No somos muy amigos de los videojuegos, de los teléfonos celulares, los consideramos como algo dañino, como algo que es perjudicial, y eso hace que nos alejemos del desarrollo tecnológico que se maneja hoy en día. Y obviamente pues es complicado porque son personas que todavía, entre comillas, dominan el mundo. Entonces los presidentes, los grandes economistas, los grandes financieros, económicos, sociales, están manejados por personas que son inmigrantes digitales, que han logrado involucrarse de alguna manera, pero no totalmente con la tecnología, y eso hace que pues se generen esos problemas de brecha digital como tal. Es más, se dice que aunque hoy en día ya tenemos el nativo digital, ya hoy en día se habla del millennium, de la generación Z, se habla de generaciones ya posmodernas que vienen en camino, que son los niños de hoy en día, que inclusive hay una brecha digital entre ellos y los nativos digitales, porque ellos nacen con otro contexto, ¿no? Más en red, más en juego, tienen unos procesos tecnológicos todavía superiores a los nativos digitales. Entonces la brecha digital seguirá dando mucho de qué hablar, inclusive entre el nativo y los millennials y nuevas generaciones tecnológicas que se desarrollen dentro de este proceso. Entonces, esto era la conferencia para explicar un poquitico acerca de ese inmigrante digital y nativo digital o homo cibernéticos, esperando que la explicación permita aclarar más los conceptos y desarrollar las actividades pertinentes con este tema dentro del diplomado de estilo de vida digital, incorporación de las TIC para el mejoramiento de la productividad. Seguiremos en contacto con los temas posteriores.